Estoy con la psicóloga, psicoterapeuta Lisbeth Cueva. Con ella vamos a conversar sobre el tema de la reacción de Farfán tras este agresor, ¿no?, que se fue encima de él después del partido que hubo de Perú versus Nueva Zelanda, el repechaje. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás, Nuria? Gracias. Cuénteme un poco, usted como psicóloga, respecto a esta manera de este mal accionar de algunos peruanos contra este histórico, ¿no?, héroe que prácticamente le devolvió la fe y la esperanza a toda una nación, y por eso es que se ha estado hablando mucho, ¿no? ¿Cuál es la opinión? Bueno, si nos ponemos en primer lugar de parte del agresor, que es el hincha común y corriente, obviamente nada justifica la violencia, pero es muy probable que esta persona pueda ya tener ese tipo de conductas violentas, de repente pueda estar pasando un cuadro mental, una esquizofrenia de repente, ¿no? Quizás estuvo con tragos, quizás tuvo algún concepto erróneo de lo que es Farfán, entonces toda la algarabía o de repente la gente lo alteró, alguna situación, algún factor que habría que analizar más conociendo a la persona obviamente, podría dar a entender porque la reacción, pero como te digo, nada justifica la violencia. Ahora, si nos ponemos del lado de Jefferson Farfán, estamos hablando de una persona que, bueno, como una reacción inmediata, ¿no?, a responder de la misma manera, que tampoco justifica la violencia por ese lado, pero estamos hablando que el ser humano de por sí tiene ciertas actitudes agresivas como una forma de reacción de protección, ¿cierto? Pero en intensidades bastante bajas o de diferente forma también. Hay que tomar en cuenta que Jefferson, pues, tiene un tipo de temperamento que probablemente lo lleve a ser impulsivo, también viene la parte cultural, donde ha crecido él, ¿no?, con chicos de alguna u otra manera que han tenido este mecanismo de defensa, pues, propio, ¿no? Y él de alguna u otra manera, pues, ha reaccionado sin pensar. Esa es justamente la conducta la conducta impulsiva, básicamente, ¿no? El impulsivo actúa simplemente inmediatamente después de la acción. No hay esos pocos segundos que te dice, espérate, piensa bien lo que estás haciendo, o de repente solamente grítale, o busca que alguien te ayude. No, simplemente en Jefferson también quizás en esos momentos se bloqueó la parte de la razón y simplemente atinó a defenderse como mejor pudo, ¿no? Y cierta indignación también, ¿no? Como él decía, estábamos todos contentos, Claro. todos lo estaban halagando, y de pronto que venga alguien y lo golpee, porque después que hizo algo bastante bueno por el país, no había como un entendimiento para él, ¿no? Claro, como figura pública, de alguna otra manera uno tiene que guardar cierta compostura, pero también aquí es el tema de los hinchas, ¿no? El respeto que se debe de tener a una persona que se ha sacado prácticamente la mugre, ¿no?, por sacar adelante a nuestro país en un momento en el cual mucho esperábamos, ¿no? Claro, porque al margen de lo que tú comentas, o sea, agregando lo que tú comentas, mejor dicho, este hincha puede haber tenido un concepto o tiene de repente un concepto totalmente negativo de este jugador, pero el momento era justamente festejar su profesionalismo en el campo, era, ¿no?, halagar su talento y todas las glorias que nos dio ese día. Y interiorizando un poco sobre en sí el tema de la violencia, porque, bueno, esto se ha visto ahora, ¿no? Este hincha va, agrede a un jugador, ahora un mundialista, se ve muchos casos de la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, la violencia de género. ¿Por qué se está dando tanto esto? Bueno, lamentablemente estamos en una sociedad donde a falta de educación emocional, las personas simplemente están siendo más intolerantes, ¿no? Mal manejo de frustración también, y se están acostumbrando y aprendiendo a que como no hay autoridades que los respaldan, quizás ellos empiecen a defenderse desde su punto de vista, hacer su propia justicia, como se dice, ¿no? Hay muchos cuadros hoy en día de poco control de la ira, por ejemplo, ataques de ira, donde ya vienen de los adultos, lo ven los niños, los adolescentes, y van copiando modelos que al final terminan siendo una cadena interminable. Doctora, yo imagino que usted en este tiempo debe haber tenido algunos casos. ¿Qué casos más fuertes podría usted comentarnos, no? Bueno, dentro de los casos de poco control de la ira, por ejemplo, tenemos personas que obviamente han agredido no solamente a sus parejas, a sus hijos, a hermanos, a padres también,
al mínimo detalle, a la mínima ofuscación, porque recuerda que los que tienen este poco control de la ira, el impulso es inmediato, la reacción es inmediata, y como que hay un tema detrás también de valía personal, la autoestima quebrada, ¿no? Como que la creencia en esas personas es: tú no puedes más que yo te voy a mostrar que soy más fuerte que tú. Hay una gran necesidad de control sobre los demás, y eso hace que justamente se utilice la violencia para lograr este objetivo del control. ¿Y de qué manera, doctora, se podría llevar a un control, de repente llevar un tratamiento? ¿De qué manera? Si es que de repente algunas personas dicen, bueno, como no tengo una especialista que me pueda apoyar en esto, ¿cómo hago yo para poderme ayudar a sí misma? Correcto. La tarea es sencilla, Nuria. La tarea es empezar de casa a expresar emociones. Eso ya es fomentar educación emocional. Hay que aprender a educarnos emocionalmente. No solamente expresando lo que siento en el momento indicado, sino también haciéndome responsable de lo que yo digo y de lo que hago. Entonces, desde pequeños o como adultos, no quedarnos callados, porque la gente mucho confunde que control emocional es guardar lo que yo siento, no lo expreso, y eso no es. En realidad, control emocional, educación emocional es expresar lo que siento en el momento indicado, sin hacerme daño y sin hacer daño a los demás. Es importante también darnos ese espacio para poder expresarnos, ¿no? Hay tipos de personas, por ejemplo, que cuando se molestan o están muy ofuscados necesitan retirarse del momento para poder calmarse, y hay que respetar eso también, ¿no? Hay personas que de repente minimizan esa acción: no te vayas, pero enfrenta, quédate, ¿no? Entonces uno ya se conoce y dice: mejor me retiro. Entonces uno ya va aprendiendo ciertos mecanismos para poder también regular esas emociones, pero en la esencia del control está en expresar, porque recuerda que cuando las emociones no se verbalizan, es el cuerpo que empieza a hablar y empiezan los malestares, ¿no? Las emociones atacan mucho el estómago y la cabeza. Entonces, Exacto. Persona que no expresa emociones automáticamente pues está propensa a sufrir de gastritis, estreñimiento, úlceras, migrañas, etcétera, ¿no? Son detalles muy importantes, porque a veces hay personas que tienen demasiados problemas en el sentido de que discuten con todo el mundo, y a la par también se sienten enfermas por sí mismas por cosas que comienzan a aparecer en los órganos, y a veces no se explican, ¿no? Pero eso también es a raíz, ¿no? Claro, de tanto problema que tiene. De tanta emoción recargada. O sea, las emociones en realidad es bastante importante conocerla y saber cómo funciona en nuestro organismo, porque si la gente no sabe esto, Claro. va a pasar lo que tú dices, ¿no? Que se va a enfermar, te haces exámenes, en los exámenes no tienes nada, y básicamente tiene que ver con el control o la represión de emociones, ¿no? Las personas que tienden a hacer estos cuadros, estas enfermedades, mayormente son las personas emotivas, sensibles, susceptibles, que se derrumban rápidamente emocionalmente. Es importante que las personas que nos están viendo en este momento tengan en cuenta estos detalles, que a veces uno dice: ¿por qué estoy enferma? Y en verdad, como usted lo acaba de decir, no sé por qué se ha dado. Tiene que ver con las emociones. Y también algo más agregando a esto es el tema de que las personas a veces quieren o pretenden cambiar la forma de pensar de la otra persona. O sea, se ofuscan y no aceptan esa individualidad, esa diferencia de los demás, ¿no? Como tú no piensas como yo, entonces me molesto y voy a hacer lo que sea para que tú pienses como yo, para que tú actúes como yo, para que tú reacciones como yo, porque si no reaccionas o piensas como yo, eso me molesta, estás equivocado. Entonces también partir del punto de respetar la individualidad de las personas, ¿no? Doctora, y una consulta que quizás muchos de los que nos están viendo en vivo en este momento se preguntarán: ¿una persona violenta puede cambiar? Mira, hay que ver los índices de violencia a las cuales llega, porque habría que determinar a qué tipo o qué concepto de violencia me estás refiriendo, porque la violencia, por ejemplo, física, aquel que golpea constantemente, en realidad es muy difícil. Es muy difícil porque el violento, para empezar, no acepta que es violento. El violento simplemente se cree de que está haciendo lo correcto y no se responsabiliza, al contrario, hace responsable o culpable a la otra persona o las situaciones, ¿no? Porque tú me dejaste, hago esto, porque tú me engañaste, porque tú me respondiste, soy así, o porque tú hiciste esto, soy así. Entonces, bajo ese chip, bajo esa creencia que lo viene formando de años, es bastante difícil que un agresor pueda cambiar. Entonces, ¿qué se podría hacer? O sea, ¿qué tipo, un agresor que de repente, por más que lleve de repente un tratamiento psicológico, un tratamiento terapéutico, ¿podría cambiar? Como ayuda profesional, obviamente que sí, pero como te digo, primero siendo consciente de que tiene un grave problema como la violencia, aislarse. O sea, una persona violenta no puede entablar relaciones sentimentales,
no puede de repente entablar relaciones más afectivas, de repente con hijos, con hermanos, con padres. Es importante que ellos por un tiempo se resguarden, se aíslen para poder empezar ese tratamiento, porque lo único que al agresor lo puede hacer cambiar es sentirse solo, porque ellos temen mucho a la soledad, temen mucho al rechazo. Perfecto, doctora, en verdad ha sido una conversación sumamente importante, sobre todo por todos los casos que se está dando ahora, e inclusive mire lo que acabamos de ver, ¿no? Este hincha que va contra Farfán y lo agrede, pero también el actuar de él como una imagen ya pública, Claro, ¿no? tomando También en cuenta que es guardar... imagen para niños, ¿no? Exacto. Yo recomendaría en todo caso que él pueda de repente lanzar un video dirigido a niños, adolescentes que lo admiran y que pueda él mismo decir pues que no fue lo correcto, que se disculpa, para que estos chicos también aprendan de su propio ídolo, pues que no fue la mejor reacción, ¿no? Perfecto, doctora. Gracias. De alguna otra manera, si una persona la quiere contactar, ¿cómo podría ser? Pueden comunicarse al 924-024-298 o en fanpage Lisbeth Cuevas, psicoterapeuta. Muchísimas gracias, Gracias. doctora.